Bueno, vamos entonces, si les parece, a comenzar. La idea de esta charla es hacer una conversación a propósito de La razón del estilo, que es el libro que publicamos este año con Contramar Editora. Es este libro que tenemos por acá. Después lo vamos a, ya lo tengo anotado, después lo vamos a reponer con algunos flyers en la edición. La idea es hacer una conversación entre Eduardo Brunner, docente, profesor, ya conocido en general por todos, especialmente en la Universidad de Buenos Aires, los que frecuentamos las aulas de sociales, de filosofía y letras. Eh, También está Fernando Alfón, que es el autor del libro, también él es doctor en historia, fue quien escribió La lengua propia, un título que hicimos con él el año pasado, también salió en la serie Ensay de Contramar Editora, también es docente de la UNLP y en esa casa de estudios de La Plata. Ambos son dos conocedores del ensayo, de la teoría del ensayo, son ensayistas, a su vez son escritores, con lo cual nos interesa plantear unos ejes como para ir abordando este tema. También está Dino Schwab, que es editor en Contramar Editora, y en este momento está en Foz de Iguazú, haciendo un posgrado en literatura comparada, ¿no? Exactamente. Así que tenemos gente en La Plata, en Buenos Aires y en Foz de Iguazú. La primera pregunta que se nos Las presenta... triples fronteras. En la triple frontera. La triple frontera, sí. Obligatoriamente tengo que decir un par de cosas. En primer lugar, agradecer esta... No, lo digo en serio. En primer lugar, agradecer la invitación para esta conversación que me resulta sumamente estimulante, digamos, y nada, con toda sinceridad, felicitar a la editorial y en particular a Fernando por la publicación de este libro, corregido y aumentado, como sabemos, respecto de la edición anterior, de un libro que es, yo diría, bastante insólito, ¿no? Así que doblemente bienvenido en ese sentido, porque hace un ratito conversábamos con Dino, que no es una tradición, sobre todo cuando, como en este caso, se remonta la antología al siglo XVIII, no es una tradición la del ensayismo anglosajón o angloparlante, que haya tenido mucha circulación en la Argentina de las últimas décadas, ¿no? Yo le decía a Dino que me parece que los ensayistas argentinos, al menos los de la generación a la que yo pertenezco y después, han sufrido mucho más la influencia o los efectos del ensayismo francés o secundariamente alemán, ¿no? Más que del angloparlante propiamente dicho, salvo, por supuesto, algunos nombres que sabemos que circulan mucho, y haciendo excepción de el que posiblemente sea, en todo el siglo XX, nuestro mejor ensayista, que es Borges, que él sí, evidentemente era un gran conocedor de todos estos autores, a muchos de los cuales cita frecuentemente en sus ensayos, ¿no? Así que, bueno, nada, esta breve introducción para decir que me parece una gran idea la edición de este libro y que ojalá sirva para que esta tradición o algunos de sus autores al menos circulen más y sean más discutidos, como efectivamente se lo merecen, ¿no? Es una antología, como toda antología, necesariamente deja fuera más de lo que entró, no, por definición
no puede ser de otra manera, pero la selección me parece realmente espléndida. Debo decir que al único que extrañé, aunque es una cuestión personal mía, es a Jonathan Swift, ¿no? Pero bueno, es un poco anterior, quizás, al momento en que arranca el libro. Claro. Bueno, yo aprovecho y también respondo lo que había preguntado Javier, y que, bueno, las palabras introductorias de Eduardo me dan la posibilidad de hacer esa respuesta, porque ¿por qué hacer una antología de ensayistas anglosajones en Argentina? O sea, hacer una traducción al español, a un español hablado en el Río de la Plata. Bueno, porque yo entendía que en realidad era muy grande la influencia en general de la escritura inglesa en la literatura argentina, y en especial la tradición ensayística. Era muy fuerte, y sobre todo a partir de este nombre que acaba de nombrar Eduardo, Borges. Cuando uno dice Borges, dice, bueno, todo el Grupo Sur, dice Bioy Claro, en Casares. ese momento sí. Claro, sí. Por lo tanto, hay una gran literatura argentina que bebió mucho y aprendió a escribir mucho a partir de los ensayistas, de los ensayistas ingleses, y en general de los ensayistas que escriben en esa tradición, digamos, ¿no? Con lo cual, bueno, un poco el trabajo surge como una necesidad personal de comprender esa tradición, puesto que escribo yo en el Río de la Plata y me siento parte de este ambiente cultural. Digamos, necesitaba completar eso que era una ausencia, efectivamente, porque en las universidades nacionales uno tiene más presente la tradición alemana. El otro día conversábamos con Javier y con Dino esto, que en general cuando se enseña el ensayo en la universidad está muy presente la tradición alemana y el texto ineludible de Adorno. Y bueno, de golpe a mí fui descubriendo que los ingleses, no solo que habían, los anglosajones en general, no solo habían escrito buenos ensayos, sino que también habían reflexionado, porque esa es la singularidad de la antología. No es una antología de ensayistas anglosajones, sino de aquellos que reflexionaron sobre ejemplo. Esta segunda edición del libro fue justamente a partir de nuevos hallazgos que se fueron dando, y bueno, textos que aparecieron nuevos y que de golpe me parecieron bueno, indispensables, que es lo que le suele parecer a alguien cuando trabaja un tema, que le resulta que todo es relevante. Después, efectivamente, eso no es así. Con el tiempo uno dice, bueno, muchos textos pudieron haber quedado afuera, pero en la medida que yo me metía en el tema, consideraba que estos autores seleccionados tenían que estar acá, y bueno, el libro casi se duplicó, si no más, se duplicó en volumen, se duplicó en textos que ingresaron, en notas, en referencias, y bueno, y se mejoró la traducción. Creo yo que se mejoró bastante, no sé si la traducción, pero sí la corrección. O sea, hice una corrección sobre el texto ya una vez traducido, y creo que mejoró bastante eso. Pero bueno, los lectores después dirán si es mejor esta segunda edición que la primera, ¿no? Que quedó muy, muy atrás, ya, quedó muy joven, quizás. Pon el micrófono, Dino. Ya ahí me escucha, ¿no? Sí, sí. Para meternos un poquito en lo que es la tradición anglosajona allá bueno, empezando en Inglaterra, ¿no? También después se puede tomar Estados Unidos, bueno, y todo lo que compone ahí Gran Bretaña, vamos a decir. Por ahí podemos comentar un poquito, Fernando, sobre la figura de Montaigne, cómo viene ahí, porque me parece que es una figura bastante rica, ¿no? Es un francés que supuestamente él mismo decía que no estaba preocupado por el estilo, vos lo mencionás, pero que bueno, sin embargo los ingleses no solo lo adoptan como un compatriota, sino que resaltan justamente eso que él había dicho de lo que no se ocupaba, ¿no? Que el estilo. Claro, claro. No sé si por ahí podemos hablar un poquito de esa figura. A mí me llama un poquito la atención esto yo pienso en lo que le decía ayer a Javier y a Fernando, que yo pienso en tradición anglosajona, y es inevitable no pensar en empirismo, ¿no? Y la imagen que uno tiene del empirismo en la academia es la del positivismo, ¿no?
Y sin embargo el empirismo tiene una tradición bien polémica, ¿no? No, son cosas muy, muy diferentes, claro. Claro, porque entiendo que el empirismo tiene una tradición bien polémica. De hecho, la polémica con el racionalismo empieza desde el empirismo, ¿no? Sí. Si podíamos hablar un poquito de eso, la figura de Montaigne, de cómo pasa ahí a Inglaterra, y nada, de un poquito caracterizar, tal vez. Perfecto, sí. ¿Querés responder vos, Eduardo? Yo tengo algo para decir eso, pero... No, adelante. Bueno. Sí. Yo me meto cuando... Perfecto. Bueno, el caso de Montaigne es muy curioso porque tenemos ahí, con la publicación de los ensayos de Montaigne, efectivamente la fundación de lo que podemos llamar un género, que yo creo que Montaigne no se lo ha propuesto. O sea, no es que Montaigne dijo, bueno, voy a fundar un género, a pesar de que rebautizó esos textos y les puso ese nombre. Yo no creo que ahí... ¿Existía la palabra antes de Montaigne? Sí, existía, pero no existía para dividir ese tipo de textos. Montaigne lo que hace ahí es tomar esa palabra que se usaba básicamente para una actividad, para pesar, porque básicamente el ensayo es una balanza, digamos. Se toma la metáfora de la balanza romana, digamos, eso sería el exagium, digamos, ¿no? Toma esa metáfora para decir, bueno, ahora la balanza voy a ser yo, el que va a sopesar y el que va a evaluar los pesos voy a ser yo. Lo que pasa es que no voy a pesar piedras preciosas ni diamantes, sino que voy a sopesar las tradiciones, los comportamientos humanos, en fin, las costumbres, los libros, y por tanto el juicio no va a ser exacto, va a ser un juicio variable, como alguien que juzga con estas características, que tiene una vida propia, etc. Entonces, la primera conclusión que sacamos es que de la lectura de esos textos no podemos deducir que ahí haya una voluntad y una conciencia clara que se está fundando un género. Por supuesto, después, la felicidad de esos textos, la forma en que tuvieron esos textos, terminaron por fundar una nueva corriente del ensayismo, porque nosotros podemos, y además el propio Montaigne era de la idea de que había ensayos desde la antigüedad, ¿no? Y de hecho el propio Montaigne recoge como ejemplos de escritura a Plutarco, a Séneca, con lo cual hay ensayismo desde la antigüedad. Ahora, él los trama de tal manera que efectivamente podemos hablar a partir de Montaigne de que el concepto ensayo empieza a ser los ensayos que escribe Montaigne, ¿no? Decir ensayo ya no significa una variedad infinita de textos, sino que pasan a ser los textos tal cual los había tramado Montaigne. Y en esos textos, en esos libros, en esos 3 libros que se publican, a pesar de que hay ensayos sobre diferentes temas, no hay ningún, y además sobre temas de los más insólitos, incluso textos muy breves, no hay ningún ensayo que verse sobre la propia condición del ensayismo. No hay ningún ensayo que Montaigne haya dicho, bueno, voy a reflexionar sobre esto que estoy haciendo. No obstante eso, a lo largo de los tres libros, Montaigne permanentemente está haciendo referencias al estilo, a cómo escribe, a procedimientos retóricos, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos un primer problema, porque por un lado él manifiesta ser absolutamente desinteresado por el estilo, puesto que es un escéptico, dice, bueno, yo cambio, y puesto que cambio, no voy a corregir los textos, porque si los corrigiera, sería otra persona los que lo corrige, no tiene sentido la corrección. Es decir, por un lado presenta, y acorde a su filosofía, presenta la idea de que no tiene sentido trabajar el estilo, que hay que presentarse tal cual es todo. Pero después en los hechos, lo que encontramos es que en las diferentes ediciones de los ensayos de Montaigne encontramos muchas correcciones y mucho trabajo estilístico. Con lo cual, a pesar de que Montaigne decía no interesarle el estilo, lo que vemos ahí es que hay una práctica escritural muy intensa y un trabajo de escritura muy intenso. Son célebres las ediciones, sobre todo las ediciones que se hicieron en Francia, y sobre todo las ediciones que se empiezan a hacer a partir del siglo XX, donde a veces se reproducen las copias de Montaigne, de cómo él corregía, y los márgenes están absolutamente atiborrados de notas y de correcciones, y además uno lo puede comparar con las distintas ediciones que se hicieron en vida de Montaigne, que fueron muchas, digamos, ¿no? Con lo cual ahí tenemos que llegar a la conclusión de que Montaigne, por supuesto que no solo que estaba interesado en el estilo, sino que además
trabajó tanto el estilo que termina fundando un tipo de ensayismo que podríamos llamar un ensayismo montaigniano. Eso por un lado, ya hago la segunda respuesta y cedo la palabra. Ese tipo de ensayo, una vez que se publican los ensayos en Francia, la primera edición que aparece en 1580 y después las distintas ediciones que se van haciendo hasta que no es recogida por los franceses en primer lugar. Los primeros que leen con atención ese libro y ese tipo de escritura son los ingleses. En primer lugar, Bacon, que hasta escribe un propio libro llamado Ensayos, que se escribe a la manera de Montaigne, y después una larguísima tradición que llega hasta el día de hoy, digamos, de ensayistas ingleses, desde Steele y Addison, porque creo que hay que, a pesar de que hay antecedentes anteriores al siglo XVII, hay que partir ahí, me parece, por eso la antología empieza con un texto de Addison, porque es a partir de las publicaciones y de la escritura que empiezan a gestar Addison y Steele, que el género se empieza a difundir muchísimo en Inglaterra, se empiezan a escribir, los grandes periódicos ingleses se escriben bajo ese registro montaigniano. Con lo cual podemos decir ahí que hay una adopción inglesa del género, que además los ingleses hicieron explícita, no es que ocultaban y que negaban eso, no, en absoluto. Lo que hay es, hasta por momentos hay una jactancia de los ingleses, es decir, de haberse apropiado de Montaigne, y de ahí que encontramos algunas antologías de ensayistas ingleses, hay muchísimas, pero algunas antologías que directamente están nutridas en su totalidad de escritores ingleses o británicos, y de Montaigne, como que hacen directamente explícita la apropiación de ese francés a la tradición anglosajona. Y después, bueno, algunas teorías de algunos críticos literarios ingleses que directamente tratan de explicar eso, digamos, de explicar qué fue lo que pasó con esa apropiación y la influencia que generó ese escritor, porque no tendríamos que decir la escritura francesa en general, sino que ese escritor y ese libro, la influencia que ha generado en la escritura inglesa. De modo que con la traducción, por un lado, con la traducción, con la llamada la Biblia de James, la Biblia del rey James, que generó muchísima influencia en la escritura inglesa, y la presencia de los ensayos de Montaigne, ahí tenemos una gran transformación de la lengua inglesa a partir del siglo XVII, que es, bueno, que podemos ya empezar a hablar de un tipo de escritura, muy estilizada, una escritura muy ágil y muy volcada al ensayismo. Bueno, eso. Hay un montonazo de cosas interesantes a discutir en esto que acaba de introducir Fernando. Efectivamente, a mí también siempre me llamó la atención esta rápida adopción por parte de los ingleses del inventor del ensayo moderno, si se lo puede calificar así, ¿no? Pero es una adopción, me parece, que efectivamente, como decían ustedes antes, está leída desde esa tradición empirista, ¿no? Que no tiene que ver con el positivismo, ni mucho menos con el positivismo francés del siglo XIX, por ejemplo, ¿cierto? Que es un ensayismo pesado, medio plúmbeo, muy dictador de recetas, digamos, y cosas por el estilo. Mientras que en el empirismo, sobre todo inglés, si uno tuviera que decir una cosa que prima, es la ironía, ¿no? La permanente, por eso mencionábamos entiendo las razones por las cuales no está, a Jonathan Swift, ¿no? Esa tradición irónica, incluso sarcástica por momentos, es una característica del empirismo inglés que traduce, bueno, digo, Chesterton, ¿no? Por nombrar un favorito absoluto mío, que es el rey de la ironía y al mismo tiempo lleno de ideas, ¿cierto? Como pasa desde el principio.
me sorprendió mucho, yo no la conocía, o por lo menos no recordaba, la idea de Hume de la combinación entre la erudición y la conversación, ¿no? Porque efectivamente me parece una idea extraordinaria, que es casi levi-straussiana, digamos, ¿no? Una suerte de sistema binario, pero que sin embargo, digamos, en un extremo, la erudición, en el otro la conversación, y el ensayo como sistema de transformación de uno en otro, y de articulación, porque efectivamente la erudición pura sin conversación es un plomazo, y la pura conversación sin una mínima base de erudición es charlatanería hueca frecuentemente. Entonces, esta idea, y es muy de la tradición inglesa, me parece, esta idea de Hume. Bueno, o a lo mejor es a partir de Hume que se instala en la tradición, Claro. en la tradición inglesa, ¿no? Y qué pasa también, porque es una cosa que, bueno, el otro día mismo lo discutíamos con Fernando, pasa también por lo que hace Montaigne de reflexión sobre sí mismo, ¿no? Y de lo cual toda esta obsesión por la corrección que vos decías, Fernando, me parece que también tiene que ver con eso, a pesar de que él diga, no me interesa el estilo, no me ocupo de eso, ¿no? pero bueno, está puesto todo su... bueno, lo que dice, lo tengo anotado por acá, lo que dice Hazlitt sobre Montaigne, ¿no? Decir como escritor lo que se siente como hombre. Eso también forma parte del ensayismo, ¿no? Sí, el texto de Hume ahí efectivamente se constituye en la antología como un faro, porque no solo por lo que dice, que abre una discusión extraordinaria, sino que, bueno, por la época, ¿no? Es un texto que se publica en 1742, con lo cual, Claro. si Hume aparece con la necesidad de pensar el ensayo como el encuentro o la reunión entre la conversación y el mundo erudito, significa que ese mundo ya se estaba separando. O sea, Hume ya veía que había una tradición filosófica que estaba hablando para la propia comunidad, digamos, que se estaba generando una suerte de jerga filosófica, y que por otro lado la conversación, la lengua de la conversación, se estaba alejando del mundo de los libros, del mundo de la filosofía, y que por tanto era una pérdida para ambos. O sea, había dos universos muy estimables, pero que se estaban alejando y que estaban dejando de conversar entre ambos, y que por tanto, indefectiblemente, si seguían así, iban a terminar en jergas, ambos, o en saberes aislados. Y por tanto, imaginar que el ensayo podía ser la reunión de esos dos saberes, muy distintos, porque uno es el saber de los libros, de la reflexión sistemática, de la tradición, y otro es el saber de la conversación, de lo inmediato, de la experiencia, de la vida. Entonces, Hume estimaba mucho eso, pero lo extraordinario es que haya creído que el ensayo es la posibilidad de la reunión de esos saberes. Efectivamente lo creyó tan así que terminó escribiendo sus libros, empezaron a llamarse a partir de ahí ensayos, y de alguna manera hay una reivindicación de la forma ensayística muy extraordinaria. Yo creo que hasta el día de hoy, esa formulación que hace Hume en 1742, la podemos hacer hasta el día de hoy con las mismas palabras y con la misma vigencia, digamos, ¿no? Y bueno, la podríamos aplicar a la universidad, digamos, la podríamos aplicar a la universidad. Hasta los títulos, como vos decís, Fernando, claro. Ensayo sobre el entendimiento humano. Exacto, exacto. La idea es muy empirista, por otra parte, de que el entendimiento no es algo previo a la experiencia, ¿no? Claro. Y uno podría decir algo semejante sucede con el ensayo, donde no tenés claro. un objeto previo perfectamente delimitado y ya conformado de una vez para siempre sobre el cual vas a hablar, sino que la escritura misma va construyendo, partís de algún lado, nadie sale de cero, pero
la escritura misma, hay mucho de empirismo en eso, a pesar de que Exacto. no es la filosofía a la cual yo escribiría, digamos, pero Claro. es admirable en ese sentido, ¿no? Es Exacto. en el camino. Bueno, Chesterton, ya que lo nombramos, a propósito del ensayo como serpiente y todo eso, esa figura que hace, creo recordar, es el que hace la discusión sobre si importa más el viaje que el punto de llegada, ¿no? Sí, ¿no? Claro. Él un poco se burla de esa idea, un poco condescendientemente, pero tiene, a su vez, para discutir eso, unas ideas extraordinarias, ¿no? Porque es una discusión que sucede con muchos ensayistas. Yo me estaba acordando cuando leí eso, de que uno de los más grandes ensayistas del siglo XX, claro que no inglés, sino francés en este caso, que para mí es Sartre, ninguno de los grandes libros de Sartre está terminado. Sí, los ensayos breves, los artículos que publicaban las revistas, bueno, pero los grandes ensayos, El ser y la nada, La crítica de la razón dialéctica, El Saint-Genet, El idiota de la familia, están todos inconclusos. Y estamos hablando de ensayos que, en el caso del idiota de la familia, tiene 2.500 páginas, en 3 gruesos tomos. Y si no, 800, 900, no baja de eso. Y no logra terminarlo, porque es como que el desborde de la escritura no le permite nunca llegar plenamente a la conclusión, al objeto terminado, ¿no? Y eso pasa mucho con los ensayistas. Bueno, ahí hay otro capítulo que ingresás que tiene que ver con estas palabras, el desborde, el estilo. Yo creo entender que en la tradición anglosajona hay, no quiero decir que todos los escritores, pero hay una tendencia más bien a la brevedad, sí, al laconismo, ¿no? Sí. Que ya está inscrito en el primer texto de Addison cuando dice, bueno, un libro grande es un mal, digamos, ¿no? Recoge esa tradición también ática o helénica de escritura breve. Y de ahí Borges, que mencionábamos hoy, claro, tenés grandes ensayos de 2 páginas. Claro, ¿no? claro. Y quizás los alemanes más, sobre todo en el mundo del ensayismo, y en especial en aquellos que han reflexionado sobre el ensayo, quizás pensar más el ensayo en el ámbito de la filosofía, ¿no? Como texto conceptual. Sí. En cambio, en la tradición anglosajona está más la idea de pensar el ensayo como obra literaria, como pieza literaria. Como un género literario en sí mismo. Exacto, claro. Exacto. Y por tanto, por ejemplo, encontramos ensayos, bueno, como ya que citaste a Jonathan Swift, ese ensayo que escribe sobre el palo de escoba, digamos, ¿no? Uno se podría preguntar, pero ¿cómo es posible escribir? Bueno, hay un gran ensayo de Swift, además muy celebrado, cada tanto muy citado, que es el ensayo sobre el palo de escoba. Que en la tradición alemana hay que, si queremos rastrear eso, tenemos que ir a Simmel. A Simmel, claro. La que puerta, el asa de la... Claro. ¿no? Pero no obstante son ensayos aparentemente sobre cosas triviales, hacer un ensayo sobre el asa aparentemente parece trivial, pero no obstante las conclusiones de esos ensayos son muy graves, ¿no? Porque hay una historia de la cultura, una historia de la forma de apropiación de los objetos, en fin, digamos. Se puede hacer la historia de Inglaterra a partir de hacer la historia. Y una puesta en cuestión crítica de la modernidad, de cómo se armó la modernidad, ¿no? Claro. Claro. Sí, gran ensayista, sí, gran ensayista. Sí. Perdón, a ello es imposible no pensar en cómo entraría la tradición francesa acá, ¿no? Estamos como caracterizando el ensayismo inglés, digamos que no produce una separación entre el conocimiento y el mundo, ni entre el conocimiento y la belleza, ¿no? El ensayismo alemán, que, bueno, ahí, creo que vos ahí en el libro ahí citas a Adorno, ¿no? Que dice que el ensayo no tiene que ver ni con el arte, ni con la ciencia. ¿no? Habría como un cuidado en separar esferas.
Y acá, porque yo pienso en la Argentina y pienso que la influencia de Francia en Argentina, ¿no? Es medio inevitable también. Entonces, ¿cómo podríamos meter ahí a la pata francesa en este esquema? Bueno, ¿Lo el ponés? ensayo, la tradición del ensayo argentina empieza por la pata francesa, porque les quiero recordar, posiblemente el primer gran ensayo de la literatura argentina sea el Facundo, ¿no? De Sarmiento. Y no debe ser casual que todos los capítulos del Facundo de Sarmiento están presididos por un epígrafe en francés de alguien, ¿no? Es decir, en ese momento, ahí sí entra también el positivismo, bueno, hay una mezcolanza de cosas, pero en ese momento el peso de la cultura francesa entre nosotros era muy grande, y bueno, más o menos se conservó con idas y vueltas, y después me parece que fue en el ensayismo argentino bastante decisiva, bastante fuerte, ¿no? El sartrismo, por así calificarlo, bueno, Merleau-Ponty, todo el grupo Contorno reconoce alguna, además de Marx y Hegel en los más filosóficos entre ellos, reconoce una influencia grande del existencialismo, la fenomenología francesa, ¿no? Cosa que no sucede con los ingleses en la misma medida, salvo con aquello, porque pensando en qué pasó en las últimas décadas con la tradición ensayística inglesa, ¿no? O anglosajona, o angloparlante, eso podríamos discutir un poco. Tenéis algunos nombres, bueno, Terry Eagleton, digo, para nombrar gente que está viva todavía, ¿no? O Frederick Jameson, pero todos ellos pasaron, en primer lugar son marxistas, en términos generales, y todos ellos pasaron por lo que los ingleses llamarían la cultura continental, ¿no? Claro. Pasaron por los alemanes, por la escuela de Frankfurt, por Sartre, por Freud, por qué sé yo. Claro. A mí me llamó la atención cuando leí por primera vez el texto de Adorno sobre el ensayo, me llamó la atención, hasta el día de hoy me llama la atención, cómo excluye del mundo ensayístico, excluye la posibilidad del arte. Una tesis que intenta separarse de Lucas, de la idea de Lucas, en donde sí era posible esa reunión entre texto argumental o texto conceptual y texto artístico o estilístico. Yo creo que esa tradición la trae ya, está en Kant también, la idea de no poder reunir esas dos esferas, ¿no? El mundo conceptual y el mundo artístico. Pero me llama la atención, bueno, uno podría decir si el texto de Adorno no es ya una pieza literaria, porque en general, de todos los textos que se han escrito sobre el ensayismo, sin lugar a duda, el texto de Adorno tiene, desde el punto de vista formal, nadie le podría quitar el estatus de pieza literaria, tranquilamente, quizás en 100 años se lea como una pieza literaria, tranquilamente, si es que ya hoy no la leemos como una gran pieza literaria. Pero lo que quería decir es lo siguiente. En el caso de los anglosajones, directamente es como que esa pregunta no se la formularon, porque no solo que encontraron en la escritura ensayística la posibilidad de ser estetas o estilistas, sino que justamente en el ensayo es donde más se han entusiasmado en esa posibilidad. Porque justamente el ensayo, al ser un género cuyas reglas no están estipuladas o preestablecidas, el rigor formal es mucho más grande, ¿sí? Si yo me largara a escribir un soneto, una novela, es como que ya tengo una forma preestablecida y podría casi hasta no pensar en eso. En cambio el ensayista tiene la necesidad, y esto creo que los ingleses lo han advertido muy bien esto, al tener que autorregularse, al tener que darse a sí mismo, sin cada texto dar una forma, darle un contenido, o unos límites para que la escritura no sea justamente un desborde y no sea...
me parece que las exigencias estilísticas en el ensayo son extremas, y tiendo a pensar que quizás no haya otra escritura que exija una vigilancia estilística más que el ensayo. Por eso los ingleses me parece que han casi, podríamos decir, no sé si descubierto, pero han explorado mucho las posibilidades estéticas de la escritura por vía del ensayo, ¿no? Y es así que encontramos una gran tradición de ensayistas y de piezas ensayísticas que se engloban ahora y que las enlistamos dentro de la literatura, digamos, ¿no? Si quisiéramos borrar el ensayo como género, como especialidad, tendríamos que directamente llamar a todo eso literatura, y es como creo que ellos perciben también la literatura, sin contar aquellos que directamente plantean que la mejor literatura inglesa es el ensayo, más allá hay muchos que se animaron a plantear que directamente lo mejor que hicieron los anglosajones, y en especial los ingleses, es ensayo. De ahí tenemos, bueno, la gran tradición, sobre todo la tradición victoriana, o la tradición, el ensayismo del siglo XVIII y XIX inglés. Bueno, ahí tenemos los grandes escritores, que son en primer lugar ensayistas, digamos, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos otra diferencia con la tradición alemana, que tendió a pensar que no es posible que el ensayo sea estilístico. Los ingleses más bien tendieron a pensar que es la mayor posibilidad de una escritura estilística, el ensayo, digamos, ¿no? Y yo creo que quizás los franceses también, digamos, no olvidemos, cuando nos preguntamos, cuando Dino ahora pregunta por la tradición francesa, no nos olvidemos que Montaigne, a pesar de que ahora lo enlistamos con la tradición inglesa, pero devolvámosle también su cuna, digamos, ¿no? Era francés, y la influencia, como decía recién Eduardo, la influencia del ensayismo francés en Argentina es extraordinaria, digamos. Y solo pensar, si volvemos al caso de Sarmiento, yo creo que ahí como la figura central y la influencia central de Sarmiento es Ernest Renan, que es historiador, todo, pero básicamente es un ensayista, digamos, un gran ensayista, si no el mayor ensayista quizás francés del siglo XIX. Y bueno, Sarmiento ahí bebía un montón, recogía un montón, y después, bueno, el siglo XX también siguió recogiendo las tradiciones y las escrituras ensayísticas de los franceses, que fue variando, ¿no? Porque de Sartre a Renan hay un trecho muy grande. No, claro. ¿No? Y bueno, y después vino todo el estructuralismo y el postestructuralismo, digamos, y todo eso que ya es de otro orden, me parece. ¿No? Yo no lo escribiría en el ensayo. Pero, y yo estoy de acuerdo con vos. A mí también me extraña mucho esa posición de Adorno, por todas las razones que vos dijiste, pero además porque me parece que contradice la propia teoría estética de Adorno. Exacto, ¿no? exacto, claro. La idea, por ejemplo, del momento de autonomía de la obra, que no puede ser absorbida por el concepto, a pesar de que se tiene que manejar con conceptos, pero hay ese momento de autonomía que es absolutamente singular, no puede ser absorbida por el concepto. Y yo diría que un buen ensayo tiene que tener eso, tiene que tener ese momento también. Entonces sí, no sé con quién se está peleando Adorno. Bueno, con Lukács, decís vos. Claro, sí, sin duda, sí, sin duda. Sin duda. Porque yo creo que Lukács también recogió la idea de Hume, ¿no? Aunque no lo hizo explícita, estaba recogiendo esa idea, la posibilidad de reunir, de que el ensayo sea el territorio o la forma que reúna las cosas que estaban escindidas. Y Adorno creía, bueno, que esa posibilidad de reificación y de reuniones ya era imposible, o sea, que ya estábamos como destinados a estar escindidos y que nunca más íbamos a poder volver a fusionar eso. Bueno, eso ya está en Hegel también, ¿no? En la teoría del arte en Hegel está esa idea del fin del arte, etc., ¿no? Bueno, lo que pasa es que me parece que Adorno está percibiendo algo que ahora, en su descargo, algo que efectivamente en alguna medida sucedió en las últimas décadas, que es que esta separación muy abrupta, vos y yo la sufrimos, Fernando, en las aulas, entre los estilos académicos y el ensayo, ¿no? Entre
rigideces, digamos, de los estilos académicos y el ensayo. También de esto me acordaba yo cuando Chesterton hace esa diferencia entre la tesis y el ensayo, ¿no? Dice, los filósofos medievales, los teólogos medievales, escribían tesis, y los modernos escriben ensayos. Bueno, pero nuestra universidad, si tomamos esa oposición, cada vez más está del lado de la teología medieval en ese sentido, ¿no? Exacto, claro. Ese acantonamiento en el positivismo, y ojo, tengo mucho bueno que decir de la teología medieval, porque bueno, en ese momento se pensaba en ese lugar, era lo que había. Pero ese acantonamiento que ni siquiera se puede decir el estilo académico, porque no es ningún estilo, es una serie de mandatos que hay que cumplir para aprobar una tesis, para escribir un artículo en una revista indexada, y qué sé yo. Es muy gracioso, porque un ensayo en una de esas revistas o en una tesis empieza por el resumen, o sea, ¿no? El abstract, en 3 idiomas, todo eso. O sea, ¿de qué ensayos estamos hablando? Ya en ese abstract está todo lo que se va a decir. Y después vienen las palabras clave. 4 o 5 palabras clave. ¿Cómo palabras clave en un ensayo? ¿Cómo sabes distinguir el carácter de clave de esas palabras, ¿no? Y si tenés una tesis, tenés los objetivos, la metodología, bueno. Con lo cual, en una tesis, por ejemplo, después de 400 páginas, en las conclusiones, te encontrás lo mismo que ya había sido anunciado en la primera página de los objetivos y demás, ¿no? Y es un poco... Bueno. El ensayo no tiene que ver con eso, sino con una aventura del estilo, precisamente, una aventura de la escritura misma, ¿no? Con el riesgo que corres permanentemente de equivocarte. Porque agregaría un matiz en relación a eso, porque no tendería a pensar que son cosas antagónicas, o sea, el mundo ensayístico con el mundo de la ciencia, porque si eso fuera así... No, seguro. La academia lo piensa así. Claro, ¿no? Claro, porque uno tendría que pensar, bueno, a ver, si el ensayo es el mundo del intento, del saber tentativo, probatorio, ¿qué? Significa que hay otro saber que no prueba, que no intenta, que cuando dice algo lo dice para siempre, que es un saber... O sea, es una investigación científica, finalmente. Claro, ¿no? sería absurdo. Yo tiendo a pensar que más bien la ciencia, si es algo, es ensayística, básicamente. O sea, y además no busco una definición extraña de ensayo ahí. Básicamente la posibilidad de investigar, de probar algo, después retirarlo, corregirlo, ampliarlo, conversar con otros. Eso es un poco el mundo del ensayo. Pero entonces, ahí se produce en la universidad, o cuanto menos en las universidades argentinas, uno podría hacer el paralelo en otros lados, pero nosotros que estamos en las universidades nacionales, hay como una suerte de extraña relación ahí, porque por un lado, efectivamente, las universidades o ciertas facultades tienen como un discurso, podríamos decir, no ensayístico, pero al mismo tiempo, si uno espía las bibliografías de las carreras humanísticas, cualquiera sea... Está llena de ensayos. En su totalidad se nutren del mundo ensayístico. Sí. Y no tengo que ir a sociología o a periodismo o a letras, pero voy a cualquier facultad de humanidades y uno puede decir, bueno, a ver, acá la biblioteca entera es una biblioteca ensayística, con lo cual es raro que la universidad siga sosteniendo una sospecha contra el ensayo y a menudo recomiende que no se escriba el ensayo, porque uno puede decir, bueno, es casi como negar el propio alimento con lo cual la universidad... Por suerte la universidad es muy grande y no es cuando uno dice, bueno... se puede, tiene muchísimos intersticios y exacto, claro. Hacer lo suyo. Claro, la universidad que es muy grande, por suerte es muy grande, permanentemente hay como espacios para respirar y para decir cosas, en fin. Pero es raro eso, realmente hay que pensarlo como, o habrá que encontrar una forma para explicar por qué la universidad sigue teniendo a menudo
un discurso, podemos decir, anti-ensayístico, cuando eso mismo se lo dice en un registro ensayístico, digamos. Entonces, pienso siempre el caso paradigmático de Descartes, que escribe las reglas del método, que uno podría decir, bueno, es a partir de ahí donde se impugna el mundo ensayístico, pero ¿qué es la regla del método sino un ensayo, digamos, ¿no? Y un extraordinario ensayo, por otra parte. No, perdón, el caso de Durkheim. En el caso de Durkheim pasa eso. Durkheim recomienda una ciencia no ensayística, pero si uno ve las reglas del método, y con el caso de Descartes, el discurso del método, pasa lo mismo. Descartes, de alguna manera, cuando presenta su texto, que también hay que pensarlo como un ensayo, está queriendo refutar a Montaigne, digamos, ¿no? Bueno, es tan fuerte. Descartes tiene una vena ensayística muy fuerte en algunos de sus textos. Claro, sin lugar a duda, pero la reflexión de Descartes, en primer lugar, es una necesidad de refutar el escepticismo de Montaigne. Decir, bueno, no, es posible un saber certero. Sí. Habría que buscarlo pero el modo en que lo busca y el texto que construye para refutar a Montaigne es un ensayo, con lo cual, más que una refutación, podríamos decir que hay finalmente una consagración del mundo ensayístico, ¿no? Algo muy, muy cortito, que me quedé pensando con esto de la relación entre el ensayo y el formato dominante de la academia, ¿no? Que lo que hay que pensar ahí también son las condiciones de producción de la academia, o sea, porque lo que mencionaba Eduardo, las palabras clave, ¿no? Eso, digamos, son mecanismos de valorización, o sea, que vos tenés que poder localizar un texto fácil, por ejemplo, ¿no? Te tiene que dar una orientación de hacia dónde va, en algún momento tiene que estar justificado, ¿sí? Y en un ensayo que supuestamente es el género que te permite, donde vos tenés que inventar todo, ¿no? Porque justamente no tiene una serie de pasos a seguir. Bueno, ¿cómo lo valorás? Bueno, ¿dónde está justificado lo que decís? ¿Dónde está aprobado? ¿Sí? Es como que pone un poco en tensión los mecanismos de valorización, ¿no? Está bien, pero ese es un problema justamente de la academia, que se ha acentuado mucho en las últimas décadas. Me permito una referencia personal, simplemente anecdótica. Cuando yo estudié a fines de la década del 60 en la Facultad de Filosofía y Letras, a fines de la década del 60, estábamos bajo una dictadura, la dictadura de Onganía, ¿no? Había correas de transmisión, canales de comunicación mucho más fluidos entre el adentro y el afuera de la universidad. O sea, los grandes ensayistas que nosotros seguíamos del grupo Contorno, Viña, Rosichner, Gitrick y todos ellos, eran profesores en la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, lo siguieron siendo porque, bueno, ya estaban ahí. Pero hoy en día es mucho más difícil encontrar esa fluidez, ¿no? Entre las discusiones en el Bar La Paz, que ya no existe, digamos, y los debates que podemos tener en las aulas académicas. Algunos intentan o intentamos seguir haciéndolo, pero ya no existe esa fluidez. Y yo creo que, entre otras cosas, hablando de las condiciones de producción, tiene que ver con que el conocimiento académico está mucho más mercantilizado que hace 50 años. Digo, esto, cuando se dice que estamos en la sociedad del conocimiento, se omite decir que el conocimiento es cada vez más una mercancía. Y entonces hay un sistema de producción, de distribución y de consumo mucho más permeado por esa lógica económica de lo que podíamos tener hace medio siglo. Que me gustaría saber qué piensan ustedes, Fernando, tres. ¿Qué pasa con el ensayismo hoy? En general, no solamente el argentino, ¿no? ¿En qué estado está? ¿Hay una decadencia
hay una cierta acotamiento, achicamiento de esa tradición ensayística, ¿no? De las comunidades. En alguno de las temas que ustedes enviaron por mail habla de la comunidad de ensayistas. No veo mucha comunidad de ensayistas. Sí, existen los ensayistas, claro, siguen existiendo, pero esa comunidad, el término me parece bien. ¿Dónde está? Sí, incluso habría que preguntarse por el estado de las revistas, ¿no? Bueno, que uno... en la Argentina ese ha sido el principal guía para el ensayismo. Claro, habría que, para investigar ese tema, uno se tendría que revisar y pasar por las librerías a ver cómo están las revistas, qué están escribiendo, cómo se están formando esos grupos. Por otro lado, desapareció la revista de ensayos en las garitas de los periódicos, de los diarios, con lo cual yo no voy más a comprar el ojo mocho a la garita de diarios, que se llenó de autitos, digamos, ya no... Entonces, ahí, sin hacer un juicio de valor de eso, y sin ahora apresurarme a juzgar eso, pero en principio no están ahí las revistas, no están ahí los grupos. Yo tendería a pensar, para esa pregunta que me parece central, la pregunta del mundo ensayístico contemporáneo en Argentina, tendería a pensar o investigar cómo están las editoriales, por ejemplo, ¿no? Las editoriales, sobre todo las editoriales independientes. El otro día, cuando conversábamos, Eduardo, la visita que hicimos a la FED 21, ahí lo que vivimos, que fue lo que vivió muchos que fuimos a recorrer, que bueno, que había que hacer una cola muy importante para entrar. Bueno, ahí de alguna manera yo creo que el mundo ensayístico, si está en algún lado, está ahí. Disperso en todo ese mundo de escritura, que a menudo es novela, que a menudo es otros géneros, pero también ahí hay prólogo, hay gente que piensa colecciones, que piensa, y por supuesto que escribe directamente ensayos, hasta ensayos tradicionales, pero creo que habría que investigar esos movimientos para ver el mundo del ensayismo, sin descartar que, bueno, la pregunta por las revistas, ¿en qué están las revistas? Que ahora se mudaron un poco también al mundo digital, ¿no? Bueno, eso te iba a decir, es otra circulación, es otro tipo de circulación. Y otras condiciones de producción que también afectan. Exacto, claro. Algo que me parece que está también en los textos, en varios de los textos de La razón del estilo que selecciona Fernando, se habla, 2 o 3, de cierta decadencia del ensayo, como que el ensayo se reflexiona sobre el ensayo, pero al mismo tiempo se señala como si en tal época estuviese mermando la cantidad de ensayos, o se viese un poco menos, no sé, sin ir más lejos, el texto, un ensayo sobre los ensayos, que es el de Catherine Fullerton-Herold, ahí se menciona este tema y se atribuye, si se quiere, la menor cantidad de ensayos en diarios, en las revistas, se atribuye a la guerra, la presencia de la guerra y a la, si se quiere, incidencia de esquemas maniqueos, ¿no? Que predisponen más a la coacción, a la acusación, y no tanto a la reflexión que vendría a ser, lo que puede aportar el ensayo. Es decir, habría unas condiciones que favorecen a que el género, esté en baja, esté en decadencia. ¿A ustedes les parece que hoy habría algunas condiciones actuales, digamos, que generan algo parecido? Bueno, lo primero que se me ocurre pensar es la decadencia o la degradación, si ustedes quieren, de nuestras lenguas políticas, ¿no? Porque el ensayo, aunque no hablara necesariamente de política, no fuera ese su tema, es un género, siempre fue un género muy político, un género de intervención en los debates de la polis, en ese sentido digo político en el sentido amplio, ¿no? Y qué grandes debates tenemos en la polis, ¿no? Digo, los debates políticos son francamente de una pobreza y de una mediocridad
apabullantes, ¿no? Y desconcertantes en alguna medida. Entonces, eso es una dificultad para el ensayismo, ¿no? Para el ensayismo en este sentido que estamos hablando. Quiero insistir, para no ser injusto, que en la Argentina seguimos teniendo buenos ensayistas. Bueno, no es una cuestión de los individuos, no es eso lo que está en juego, ¿no? Sino todo un clima cultural. Sí, sí, no, acuerdo la idea de que el ensayo siempre estuvo vinculado interesado con las cuestiones de la polis. De hecho, que podríamos también pensar que los diálogos socráticos se los puede pensar como, claro, como ahí está el germen de lo que es el mundo ensayístico, sin lugar a duda. Entonces, y justamente ahí tenés la conversación. Claro. El inicio mismo de la cultura occidental, lo que tenés es la conversación. Exacto. Yo estoy viendo, sobre todo en el periodismo, ya que citamos el caso del periodismo contemporáneo, ciertos problemas, sobre todo estilísticos, y que por ahí el ensayo no los tiene o los ha tratado de resolver. Pero cuando vemos en el periodismo esta reiteración permanente, este apelar a al didactismo, esta idea de explicar absolutamente todo, de subestimar al lector, de creer que todo el mundo es parte de la nada, de que hay que explicar absolutamente todo. Digamos, son como problemas estilísticos que yo tiendo a pensar que el ensayo los ha tratado de justamente agilizar. Digamos. Si yo encuentro un buen ensayista, lo que estoy entendiendo ahí es que el ensayo me está convocando a la lectura. Y lo que noto, sobre todo en el periodismo contemporáneo, que a mí, en lo personal, me cuesta mucho leer la prensa contemporánea, y sobre todo la prensa ensayística contemporánea, cuanto menos en la Argentina, justamente por esa... porque no encuentro ahí una riqueza estilística, digamos. Por supuesto el tema es en común, a menudo es la política, a menudo son los problemas sociales, lo que sea. De modo que tiendo a pensar que el ensayo, y sobre todo si estamos pensando ahora en la tradición anglosajona, ha reflexionado mucho sobre esa cuestión, digamos, cómo lograr una escritura potente, ¿no? Yo creo que el texto de Virginia Woolf va en ese sentido, cuando ella plantea que el ensayo de alguna manera tiene que atrapar al lector, está pensando en esa dimensión de la escritura como una suerte de enamoramiento, como una suerte de una escritura eficaz. Y bueno, ¿cómo se logra esa escritura? Esa escritura se logra, ¿no? El problema de la seducción. Sí, exacto. Y la conversación, yo a veces, que les puede pasar a ustedes también, ¿por qué no nos quedamos en las conversaciones que se dan en la prensa? Yo a menudo veo que quiero escuchar una conversación sobre cultura política en la Argentina y me cuesta mucho encontrar una conversación, que uno puede decir, bueno, me quedo acá una hora escuchando esta conversación. Bueno, porque no hay una cultura de la escucha, no hay una... Más bien está... esperando, el que está entrevistando está esperando el momento que el otro se equivoque para pisotearlo, para interrumpirlo, y el ensayo más bien tiende a escuchar. O sea, yo lo que encuentro en los buenos ensayistas es sobre todo un gran oído, no solo una gran pluma, sino también un gran oído, una gran recepción del otro. Con lo cual, bueno, tendería a pensar, frente a la pregunta que hace Dino, Javier, tendería a pensar las cuestiones estilísticas ahí para pensar la vigencia o el estado del ensayo en Argentina, tendría a pensar, o hacerme la pregunta, ¿cómo está el estilo también de la escritura? Sí, habría que pensarlo también mucho, me parece, en relación a los efectos de la digitalización en la escritura, ¿no? Porque el tema de las fórmulas está por todos lados. O sea, ya igual, no solamente pensándolo en el sentido de un libro, ¿no? Los distintos formatos que aparecen. Bueno, hay una serie de estereotipos, ¿no? Si vos haces un video en YouTube, un tutorial de tal cosa, está como súper estereotipado. Hay pasos a seguir. O sea, en general es el mismo estilo de intervención, ¿no? Entonces ahí es interesante pensar la seducción en relación a estas velocidades, a estas estandarizaciones que la cultura digital claro.
habilita continuamente, ¿no? Porque parecería como que no sería un ámbito muy ideal para justamente el ensayo. Si tomamos el ensayo eso como experimentación, como escucha, ¿no? Empezando por la escucha, la velocidad a la que nos confrontamos hoy con la digitalización dificulta, pone en tensión, ¿no? ¿Cómo se piensa? ¿Y cómo se piensa la seducción desde el ensayo en ese contexto? Porque yo creo que ahí en Fernando hay un tema que me quedó, voy a tratar de ser breve, de la lengua propia, ¿no? Como una existencia por algo, como un estilo más leve, ¿no? Como una apuesta por un estilo más leve. Y me parece que es interesante. ¿Por qué sería mejor un estilo más leve? Hay una contradicción entre escribir poco y bien, o si escribís mucho necesariamente tiene que ser un plomo. Yo, bueno, Claro. qué sé yo. Adorno yo me acuerdo de Adorno, de leer Adorno, y vos tenés, bueno, son 2, 3 páginas, primero que expone la tesis del otro. Y vos pensás, bueno, acá va a retomar, y después la empieza a criticar. Y hay un trabajo ahí que también te atrapa, ¿no? Como que también te mete en las redes, como que también te embruja. Sí. Seguramente Eduardo tiene una reflexión sobre esto, y antes de que él haga su reflexión, yo quería decir, digamos, en la lengua propia, que es el libro anterior, si vos encontraste ahí un estilo más leve, yo tengo una respuesta para eso. Creí que los debates sobre la lengua estaban como hegemonizados o capturados por la lingüística, o en general por las ciencias de la lengua, que a menudo también son discusiones departamentales. Yo veía a menudo que los lingüistas discutían, por ejemplo, sobre el poder de la academia, o el poder, pero que eran conversaciones de cenáculo. Y me interesó ahí recoger una tradición, que también es una tradición muy argentina, de pensar las cuestiones de la lengua, pero no necesariamente en un registro lingüístico de las ciencias del lenguaje, porque eso requiere, bueno, un conjunto de además de un conjunto de saberes, un conjunto de palabras que no son las palabras de la lengua de la conversación. Si yo me pongo a hablar de lexema, de glotopolítica, bueno, inmediatamente, digamos, termino hablando con un grupo de gente que por supuesto me parece interesante conversar con ellos, pero me parecía que las conversaciones sobre la lengua y los problemas de la lengua también los podemos conversar, y los deberíamos conversar también en un ámbito común, en un plano de conversación común, porque nos atañen también a nosotros, digamos, el problema del lenguaje inclusivo, el problema de todos esos temas. No puede ser que solo sean conversados y dilucidados por los lingüistas, ¿no? O sea, son problemas que tenemos todos nosotros, que tiene amigos, amigas, gente que labura, o sea, no es un problema de la ciencia. Entonces me parecía que, puesto que todos hablamos, y todos de alguna manera tenemos por tanto derecho a reflexionar sobre nuestra lengua, y tenemos derecho a hacerlo y necesidad de hacerlo en la lengua en la que hablamos. Entonces me parecía que en ese libro yo quise deliberadamente utilicé una lengua de la conversación para conversar temas que a menudo se los discute bajo el registro de la lengua de la lingüística, y sobre todo de tradiciones lingüísticas muy pesadas, ¿no? Ligadas a tradiciones de escrituras muy herméticas, y bueno, quise deliberadamente hacer otra cosa con eso. Y bueno, Eduardo, seguramente... Esto que acaba de decir Fernando está exactamente en línea con muchas de las cosas que venimos discutiendo sobre este libro. Y, por ejemplo, cuando él dice, no se lo podemos dejar esto solo a los lingüistas o a los filólogos, está diciendo, bueno, no es solo la ciencia, no es solo la erudición la que va a dar cuenta de estos problemas, sino que hay que darle su tiempo también a la conversación y a la reflexión, que tiene su tiempo propio, que no se puede medir mediáticamente o por el tiempo de las redes sociales. Yo suelo citar una cosa muy linda que dice Roland Barthes, ¿no? Cuando dice que si yo estoy leyendo algo que me seduce, efectivamente, y levanto la vista y empiezo a asociar sobre eso, incluso con una cierta ensoñación y demás,
y después puedo escribir eso que estuve pensando cuando levanté la vista, eso es un ensayo. Claro. Ahora, eso tiene un tiempo objetivo, pero sobre todo subjetivo, que no entra, no es el tiempo de los medios, ¿no? ¿Cómo se puede hacer en la televisión una discusión sobre el estado de la cultura política cuando tenés un tiempo acotado, tenés... Bueno, ustedes vieron lo que fueron estos debates, ¿no es cierto?, a propósito de las elecciones. Claro. Los candidatos en 1 minuto y medio tienen que explicar la historia de la humanidad, más o menos. En general no la conozco, pero... entonces, no, eso es enemigo del ensayo, absolutamente. Sin duda, sin duda. No sé si yo me quedé pensando ahí lo central de la idea de amistad, ¿no? Porque conversación también claro. se me parece con amistad. Claro. Yo sigo con los ejemplos digitales, pero vos tenés ahí en relación a las posiciones políticas, después de los debates o fuera de que haya debate o no, aparecen videos donde se pone, mirá cómo Milei destrozó a tal, mirá cómo le cayó tal, otro le cayó, ¿no? Esta idea de que el otro se calle, ¿no? Ganó el debate, ¿por qué? Ahí porque lo cayó al otro, ¿no? Que bueno, que hace imposible la conversación. Y que, bueno, incluso en una discusión política debería haber como un piso común mínimo de amistad para que haya una conversación e incluso una polémica, ¿no? No, bueno, no por nada el ensayo moderno, si es que concedemos que Montaigne inaugura esa tradición, se hace en la tradición filosófica del escepticismo. O sea, Montaigne dice, bueno, escribo como escribo, justamente porque soy escéptico. ¿Qué significa? Bueno, que no soy dogmático, que no creo que el saber esté establecido, que no creo que el otro, o sea, aprendo permanentemente, me pregunto permanentemente. Quéptico significa eso, preguntarse. Entonces, no es casual que el ensayo montaignano, el ensayo moderno, venga de la mano de esa filosofía, la filosofía justamente que no parte de un dogma, que no quiere imponer, que no quiere destruir al otro, sino más bien todo lo contrario, quiere más bien escucharlo, abrirse al otro, porque el otro es una expresión, y en tanto expresiones. Yo se atendería a las metáforas con las cuales se está discutiendo hoy por hoy en el lenguaje público, bueno, y si uno cree, como creo que hay que creer, en que las metáforas que utilizamos hablan mucho de lo que creemos de las cosas, bueno, las metáforas de la conversación contemporánea son las metáforas bélicas. Es el ataqué, el retrocedió, finalmente lo destruí, avanzó, le disparé, el otro cayó, lo demolí. Todas esas metáforas, que son las metáforas de la guerra, finalmente que tomaron la conversación, bueno, no hay que escuchar al otro, hay que esperar el momento para pisarle la cabeza al otro, y con lo cual, bueno, ahí efectivamente el ensayo no puede germinar en ese ambiente, ¿no? Tendería a pensar ahí que el ensayo, estoy pensando en esto y efectivamente pienso en Horacio González, que era un gran escuchador, digamos. Siempre que pienso en Horacio, pienso en los silencios de Horacio, porque mucho se dice de cómo hablaba, pero siempre pienso cómo escuchaba, digamos. Una gran forma de una gran generosidad en la escucha, digamos, ¿no? Escuchar y escuchas muy largas, ¿no? Escuchar durante mucho tiempo y tratar de hacer algo y tratar de encontrar eso en la escucha. Bueno, yo creo que efectivamente en el debate público está faltando eso, creo que el ensayismo tiene esa tarea, también esa posibilidad de aportar escucha, de aportar escepticismo, entendido en este sentido de no postular una resolución del debate, de no postular algo rotundo, algo que demuela, algo que obstruya, sino que más bien que abra, digamos. Hay una de esas tantas anécdotas apócrifas de Borges, según la cual Borges estaba en un fuerte debate sobre literatura, seguramente en la mesa de un café con otro señor, y el otro en un momento se enardece y agarra el vaso de agua y se lo tira en la cara. Entonces, de café. Que se limpia, o café, bueno, peor. Café. Borges se limpia y dice, bueno, eso fue una digresión, sigo esperando su argumento, ¿no? Claro. Sí, hoy parecería que todo el mundo hace fila para tirarte el café encima, ¿no? Sí, claro. Y además eso, como si eso fuera un mérito.
O sea, se lo escucha a Milei y se considera que es supedito hablar en ese tono y hablar como si eso fuera... Y la verdad que, bueno, efectivamente no hay que esperar nada bueno de ese tono, porque de un tono así, bueno, no hay escucha. No hay escucha. Y tampoco hay un saber real, porque el saber real, yo tiendo a pensar que el saber real no tiende a imponerse, no tiende a decir, bueno, esto es así, y siempre fue así, siempre será así, a menos que seamos dogmáticos. Yo tiendo a pensar que ese es el habla del teólogo, de la persona que conversó con Dios y que ya por tanto ya tiene resuelto cómo es el mundo. El ensayista más bien... Que sabe todo, claro. Claro, el ensayista más bien tiende a investigar. Por eso me parece que entre el ensayista y el científico tendremos que pensar que hay una unidad también, digamos, ¿no? Porque el científico, como lo queremos pensar nosotros, es una persona que explora, que nunca se da por vencido, que va, que pregunta, que retrocede, que no teme a retroceder y decir, bueno, no va por acá, va por otro lado. Y después, y una cosa más que quería, para recuperar algo que había planteado Eduardo, el tema de la autoridad, porque cuando Eduardo dice, bueno, la universidad ya tiene una forma, el texto universitario ya tiene una forma muy mercantil, y que por tanto se establecen muy bien las autoridades. Cuando uno cita a alguien tiene que muy bien decir de dónde viene esa cita, casi como pedir permiso y hasta pagar derecho porque alguien lo dijo. Y es muy curioso porque en la escritura de Montaigne, si uno va a las primeras ediciones de Montaigne, directamente la prosa de Montaigne se confunde con la cita. O sea, viene hablando Montaigne y en la misma línea deja de ser él y empieza a ser Séneca el que habla. Y Montaigne no creyó necesario ahí, no es que esté celebrando esa forma, pero ahí hay una forma que implica una forma de entender la cultura y una forma de entender la cita. Como si escribiera en indirecto libre, ¿no? Exacto, pero después explica por qué hace eso, digamos, no es por irresponsabilidad o porque no se le ocurrió otra cosa, no, porque efectivamente él cree que ya está tan incorporado ese saber, y leyó tanto, o asimiló tanto, que efectivamente es una forma también de apropiarnos. Entonces ahí recupera esa metáfora apícola de que es como que la abeja que va libando en distintos jardines, de distintas flores, pero que finalmente hace una miel que es propia, digamos. Y en la miel uno no se separa de la miel y dice, bueno, esto pertenece al jardín de los franceses, esta flor estaba en tal lado. No, la miel es propia. Y por tanto esa metáfora, que es una metáfora latina, ya está, digamos, Montaigne la toma de los ensayistas latinos, digamos, ¿no? Con lo cual hay ahí una forma de entender la cultura que tiene que ver con una forma de entender la cita, digamos, cómo vamos a recoger el pensamiento de un otro, digamos, cómo nos vamos a apropiar y cómo vamos a confesar que lo que pensamos también es de un otro, digamos. A mí me parece que hay un gran capítulo que el ensayismo se hizo cargo de esa reflexión, digamos, ¿no? La reflexión de la cita. Pero no, una última cosa que quería decir, seguramente, ya que estamos cerrando, y un poco, bueno, agradeciéndole a Eduardo que esté acá, y por qué está él acá, digamos, ¿no? Porque también este texto que estamos acá presentando también tiene como un antecedente, un texto que a mí me resultó muy, muy fundamental para pensar estos temas, que es el libro de Eduardo, ¿no? Un género culpable, que lo leí de joven, casi su primera versión, lo leí, sé que después fue reeditado, y ahora hay una nueva reedición. Y bueno, la escritura de Eduardo confluye directamente en estos textos, y en especial ese libro, que ha generado una feliz influencia, digamos, ¿no? De modo que está presente, y bueno, por supuesto agradezco que esté acá, además que estimo, que no solo que conoce muy bien el tema, sino que estimo mucho la forma que tiene Eduardo de pensar este tema. Yo me siento muy, muy cercano a la manera que él tiene de pensar estos temas. Por lo tanto, acá va mi agradecimiento público, Eduardo. No, al contrario, muchas gracias a vos y a ustedes en general por haberme invitado. Me pareció una conversación, no sé cuánto hubo de ciencia, pero la conversación fue... Eduardo, muchísimas gracias. Fernando, muchísimas gracias por haber compartido sus reflexiones, sus puntos de vista. Así que vamos a esperar que esta conversación también acompañe a los textos y al libro. Les agradecemos. Muy bien. Bueno, adiós. Chao, Dino. Gracias, Dino. Chao, gracias. Gracias, Fernando. Chao, Fernando. Nos vemos. Chao. Nos vemos.